Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas de Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo, en el que tenemos que hablar sobre el que para mí es el gran problema de Philadelphia 76ers, James Harden, porque ya sabéis que tras la última victoria de Toronto Raptors se ha hablado mucho de dónde flaquea Philadelphia, porque con el equipo que tiene y como estaban en playoffs, realmente se le está resistiendo tanto Toronto Raptors, y claro, esto sumado a los fantasmas de Doc Rivers en playoffs, con la fama que tiene de que es un entrenador que hace buenas regular seasons, pero luego en playoffs como que resbala un poco, que por cierto, el otro día salió a defenderse, pues mucha gente está con esa mosca detrás de la oreja que te dice: Toronto puede ganar esta noche a Filadelfia y más allá de eso, puede eliminar a Filadelfia, algo que sería, pues por qué no decirlo, el bombazo de los playoffs junto con la eliminación barrida a Brooklyn Nets de Boston Celtics. Creo, no sé para vosotros qué sería más grave, si la barrida de Boston a Brooklyn o realmente la remontada de Toronto a Filadelfia. Yo creo que sería esta, ¿no? La remontada de Toronto a Filadelfia, por la diferencia que hay, sobre todo de una plantilla a otra. Filadelfia es mucho mejor que la de Toronto y sobre todo porque al final es un palo nuevamente para Joel Embiid y compañía. Sin embargo, yo lo que opino personalmente es que más allá de lo de Doc Rivers, que, ojo, creo que sus palabras estuvieron muy bien utilizadas, la verdad, creo que se explicó muy bien y creo que tiene ciertos argumentos para defenderse, pese a la fama que tiene. Sé que a muchos no os gusta, yo de hecho le tuve que defender en aquella eliminación cuando estaba entrenando a los Clippers frente a Denver Nuggets, pero es cierto lo que dijo, ¿no? Que él cuando entrenó, por ejemplo, a Orlando Magic en 2004, se tuvo que ver las caras con aquellos Detroit Pistons. Ya sabéis cómo eran esos Detroit Pistons. El equipo que tenía Orlando, pues bueno, le dio para ser octavo en el este. Luego, por ejemplo, también hay que darle crédito, ¿no? Porque se habla de lo negativo, de los fracasos, como por ejemplo con Clippers, repito, en la burbuja ante Denver Nuggets, pero no se habla de Boston Celtics, del anillo de los Celtics en 2008, que me podréis decir, sí, pero es porque estaba Kevin Garnett con Ray Allen, Paul Pierce. Bueno, hay que ganarlo, para empezar. Y luego, no lo ganas ante cualquiera, lo ganas ante Los Ángeles Lakers de Kobe Bryant, de Pau Gasol, entrenados por un tal Phil Jackson, que para muchos, entre los que me incluyo, es el mejor entrenador de la historia, o como muy poco, el segundo por detrás de Greg Popovich. Hay debate, pero bueno, uno o dos, pero está entre ahí, en esas posiciones. Entonces, sí, se dice esto, pero también hay que decirse lo otro. Y no es vivir solo de ese anillo, sino que es que yo creo que al final también haber hecho ciertas cosas con Clippers, no lo olvidemos, o sea, él ganó y arañó victorias ante los Golden State Warriors de Kevin Durant, Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson y compañía, con unos Clippers que nadie daba un duros por ellos en regular season. Los metió liderados por Patrick Beverley y Montrezl Harrell, y creo que llegaron a ganar incluso 2 partidos con esa plantilla frente a la plantilla de los Warriors y en primera ronda, que no estaban cansados, como por ejemplo en las finales, esa carga de lesiones o contra Houston Rockets. No tiene nada que ver. Pero como digo, para mí el gran fallo, el gran punto débil de estos Sixers es James Harden, y ya lo señaló así Joel Embiid. Joel Embiid dijo que James Harden, que la barba tenía que ser mucho más agresivo, sobre todo a la hora de encarar contra Toronto Raptors, a la hora de puntuar, porque bueno, pues al final los del Nick Nurse han cambiado la manera de defender. Ahora buscan la superioridad defensiva, sobre todo numérica, para parar a Joel Embiid. Le ponen un 3, un 2 para 1, y Joel tiene que estar en ciertos momentos del partido obligado por esta defensa de Toronto a soltar la bola. Obviamente, si suelta la bola, hay ciertos espacios por esa superioridad defensiva en cuanto a números de jugadores a la que me refiero de Toronto. Entonces siempre se va a quedar uno desmarcado, y ahí es donde entra James Harden, ahí es donde entra la mayor agresividad necesaria por parte de la barba, y que supuestamente no está ejerciendo todavía. Para empezar, ya sabéis que en esta serie Filadelfia-Toronto
ha habido 2 victorias muy cómodas en casa, en los Sixers, en Filadelfia, y un esfuerzo de dioses, ¿no?, hercúleo, de Joel Embiid en el tercer partido. Un tercer partido en el que, pues, el líder de los Sixers gana o da el partido a su equipo, a los de Pensilvania, con un clutch shoot de manual, ¿no? Creo que de hecho fue un triple, primer partido encima en Toronto, etcétera, etcétera. Entonces, al final los de Pensilvania se encontraron con un 3-0 a favor sobre los Raptors, y todo el mundo, entre los que me incluyo, nos pensábamos que iba a barrer Filadelfia a Toronto Raptors. Iba a haber una barrida como la de Boston a Brooklyn Nets, que es la única que ha habido de momento en estos playoffs, y sobre todo en primera ronda, ¿no? Porque Atlanta sobrevivió y Toronto, por ejemplo, más de lo mismo. Pero nada más lejos de la realidad. Después de estos 3 partidos ha habido 2 fallos consecutivos, uno en Toronto y otro en Filadelfia, 2 derrotas, y la última hubo cierto run en el estadio de Filadelfia y ha empezado cierto miedo en el equipo y sobre todo en el aficionado en cuanto a, ojo, que se nos han puesto 3-2, como haya 3-3, cuidado que nos remontan y nos levantan la serie y nos humillan otra vez. Entonces, entre las muchas cosas que han salido mal en los 2 últimos partidos, la continua ineficiencia de James Harden, como anotador me refiero, ha brillado particularmente, ¿no? Y esto ha destacado. ¿Por qué? En el quinto partido fue una salida decepcionante, un partido para el olvido de James Harden. 15 puntos en solo 4 de 11 tiros de campo. 5 pérdidas de balón en 40 minutos disputados. De hecho, es la segunda vez en esta serie que ha tenido más pérdidas de balón que canastas anotadas. Y esto habla muy mal de la actuación de Harden. Dale crédito a Toronto, pensé que defendían bastante bien a ambos chicos. Esto es lo que dijo Doc Rivers después del Game 5, haciendo referencia a las actuaciones, luchas de James Harden y Tyrese Maxey. Ojito, yo en cuanto a Filadelfia creo que tiene un potencial brutal y creo que tienen jugadores con muchísimo talento. Hemos hablado muchas veces, por ejemplo, de Tyrese Maxey. Tyrese Maxey es la tercera estrella de estos Sixers. Obviamente Joel Embiid es el líder y James Harden es como el escudero de Joel Embiid. Pero ojito, James Harden hizo una serie de declaraciones que Charles Barkley criticó y que muchos habéis defendido, que para mí le hacéis flaco favor, tal y como os dije con Ben Simmons, lo mismo os digo con James Harden. Hacéis flaco favor a defender ciertas declaraciones de James Harden cuando este afirma que no tiene para nada presión con Filadelfia. Tienes toda la presión del mundo, absolutamente toda, porque para empezar, Filadelfia es un equipo que debe de demostrar mucho. Llevamos con el trust the process años. Se la lleva pegando Filadelfia durante temporadas, que si contra Boston, que si por ejemplo contra, yo que sé, me da igual, Toronto Raptors, con quien sea. Se la lleva pegando durante años. El equipo liderado por Joel Embiid. En la burbuja, Joel Embiid estaba prácticamente solo. Fue un fiasco esos Sixers. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera estaba Ben Simmons, que en aquel momento, pues entre lesiones y tratamientos de psicólogos para que tirara más de 3, pues no estaba. Joel Embiid estaba solo. Y el problema de Filadelfia es esto mismo. En el tercer partido lo pudimos ver un poco. Joel Embiid sigue estando solo y James Harden ha venido fruto de ese trade Brooklyn Sixers Brooklyn para quitarse de en medio, hablo de Filadelfia, a Ben Simmons y que Joel Embiid esté más acompañado, porque con Simmons Joel no estaba del todo acompañado, sobre todo en los partidos importantes, en los partidos de playoffs. Él necesitaba apoyo de una segunda estrella, que en ese momento era Simmons, pero no lo vimos por ejemplo contra Atlanta Hawks. Ojo, no olvidemos también fallos de Joel Embiid, pero el que da siempre la cara es él, es el center camerunés. Y James Harden tiene que tener presión y debe de notar la presión porque no viene de vacaciones, no ha llegado a Filadelfia para vivir unas vacaciones, para nada. Él tiene que acompañar a Joel Embiid y liderar a los Sixers de cara al anillo, que ya se te antoja complicado porque si pasas contra Toronto te vas a enfrentar a Miami Heat. Entonces,
Es preocupante un poquito que James Harden diga que no siente presión en Filadelfia cuando está en un equipo crispado por las últimas temporadas, cuando está en un equipo contender por el anillo y que obviamente tiene presión porque si no consigues el título te van a criticar y bastante. Entonces, al final, hablando otra vez de los números de Harden en esta serie, los números de la barba hasta ahora contra Toronto es como un poquito bueno y un poquito malo. Sigue promediando 18,4 puntos, 9,2 asistencias por encuentro, pero tiene un 38,1% en triples, en más de 5 intentos por partido. Tiene un acierto del 37,6% en tiros de campo en general, en la serie. Y encima tiene 18 pérdidas totales de balón. Entonces, a lo largo de esta serie, pues bueno, Harden se ha esforzado por buscar activamente los desajustes de Fred VanVleet y Gary Trent Jr., ¿no? Para encontrar, pues, carriles de conducción óptimos que le faciliten mayores anotaciones. Jugó un papel importante, sobre todo en el Game 1 y en el Game 2, en los dos primeros enfrentamientos. Y, bueno, pues también tuvo una gran noche en cuanto a anotación en el Game 3, porque, pues bueno, mantuvo a los Sixers a una distancia sorprendente. Pero VanVleet, porque hay que analizar a VanVleet, claro, es una unidad muy importante. Los Raptors han comenzado a apoyarse en gran medida en alineaciones más largas y atléticas, que ha dado a los Sixers todo tipo de problemas, incluso cuando se remonta a la temporada regular. Gary Trent Jr. tiene 6 pies con 55, una envergadura de 6'9". Es más a menudo el jugador más pequeño de la cancha, lo que significa, por ejemplo, que los eslabones débiles para que Harden ataque son difíciles de conseguir, y con los Raptors cada vez menos preocupados por la capacidad de Harden para romper la primera línea de defensa, los carriles de paso se están cerrando, esos carriles de los que os hablaba que utiliza tanto James Harden. ¿Qué quiere decir esto? No hay tanta preocupación de que James Harden anote, porque como hay cierta reducción en su agresividad, los Toronto Raptors están como más despreocupados y se pueden centrar en otras cosas, que es lo que genera problemas en Philadelphia 76ers. Por eso yo me refiero a que Nick Nurse ha hecho unos ajustes necesarios, unos ajustes que está dando resultados, pero son unos ajustes que tanto Doc Rivers como James Harden deben de anular, deben de suprimir. James Harden debe de ser más agresivo, superar esa primera línea defensiva, porque si la supera vas a crear problemas a Toronto, vas a hacer que se centre más en defensa y vas a reducir sus posibilidades de ataque, sus posibilidades de anotación, y ahí es cuando Joel Embiid y compañía pueden meter mano. Pero claro, si James Harden da un paso para atrás en agresividad, ahí tienes un problema. Entonces, si revisáis el quinto partido, os daréis cuenta que James Harden tiene como cierta pasividad, porque por ejemplo, hubo momentos en los que podría anotar en la pintura, hacer alguna bandeja penetrando por alguna pantalla, y no lo hizo. Tal vez porque piensa demasiado las cosas, no lo sé, pero no lo hizo. Y Filadelfia necesita, tanto el equipo como él mismo, necesitan que la barba sea más agresivo. Joel Embiid lo dijo, he estado diciendo toda la temporada desde que llegó aquí, solo tiene que ser agresivo y necesita ser él mismo. Ese no es realmente mi trabajo. Probablemente esté en el coach hablar con él y decirle que haga más disparos, más lanzamientos, especialmente si me van a proteger de la forma en que lo están protegiendo, en que me están defendiendo. Pero ese no es mi trabajo, pero todos tenemos que ser mejores. Esto es lo que dice Joel Embiid, y es un tirón de orejas público tanto para Doc Rivers como para James Harden. Tenemos que hacer que James vaya cuesta abajo en algunas acciones más que le gusten y esté más cómodo. Esto es lo que dice Rivers, es decir, que se atreva más, que ataque más. En ocasiones donde se vea más confortable, sí, pero que ataque más, que sea más agresivo. Claro, a mí todo esto me da mucho que pensar, sobre todo, repito, relacionando lo que vemos en cancha en estos últimos partidos, los últimos 3, con, por ejemplo, lo que vimos en sus declaraciones. James Harden dice que no siente la presión, y si no sientes presión, tiendes a relajarte. Y si tiendes a relajarte, cierta pasividad aparece en tu juego, y es lo que estamos viendo en la barba. Entonces, una cosa va ligada con la otra. Creo que es una situación que para nada puede permitirse James Harden relajarse. No puede tener cierta pasividad. Es algo que ya hemos visto en repetidas ocasiones y de lo que ya se ha criticado a James Harden. Se le criticó en Houston, se le criticó por ejemplo en Brooklyn Nets y se le está criticando ahora
en Filadelfia. No ha llegado para hacer amiguitos, no ha llegado para estar de vacaciones, jugar relajado, porque Joel Embiid te va a hacer absolutamente todo. Supuestamente James Harden se fue de Brooklyn Nets porque no le gustaba ser la segunda o tercera espada y no le gustaba que Steve Nash creara jugadas en torno a la figura de Kevin Durant. A él le gustaría que las jugadas estuvieran dibujadas en torno a su figura. Lucha de egos, ya lo vimos en Brooklyn Nets. Ostras, no puedes llegar a Filadelfia, que todo ha ido muy bien, la regular season ha ido muy bien, Filadelfia en tintes generales ha funcionado muy bien en temporada regular, pero ahora en los playoffs te borras, o no juegas tan bien, o se nota cierta pasividad. Debe de haber tensión en su juego, y cuando digo tensión positivamente hablando, es decir, debe de estar atento, debe de ser agresivo, debe comerse al rival, a Van Vliet, a Gary Trent Jr., a quien sea, pero James Harden debe de aparecer, porque como no aparezca y tenga esta pasividad, Toronto Raptors con esas defensas 2 contra 1, a veces 3 o lo que sea, a Joel Embiid forzado a soltar el balón, porque es el único que en muchas veces da la cara por los Sixers, como le obliguen a soltar el balón y dependa la cosa de James Harden, cuidado, porque es un grandísimo jugador, pero la pasividad, la falta de tensión, la relajación y todo esto que estamos hablando le puede pasar una mala pasada, le puede pasar factura tanto a Sixers como a James Harden. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, extenso, largo sí, pero quería explayarme acerca de este tema. Like y subscribe, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet, my boys. Nos vemos, chao. Every line ain't meant to be crossed. There's a title that's way above boss, and if you didn't know that, then the help come in the back. Let's go. I know how far you came.